Bien, muchachos. En este caso, ahora vamos a trabajar con lo que es el caso general de la búsqueda de determinantes de matrices. En este caso, es el caso general en el cual se pueden trabajar todas las demás matrices siempre y cuando cumplan con la característica inicial de lo que es la búsqueda del determinante. En este caso, que es el caso general, dice que es el determinante de matrices de orden mayor que 2 por 2. Es decir, que claramente el orden debe ser mayor que 2 por 2. Entonces, nos dan este primer ejemplo que dice hallar el determinante de la siguiente matriz. Y nos dan la matriz B, la cual tiene todos estos elementos internos. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de empezar a realizar cualquier procedimiento es que al ver una matriz hay que hallarle el orden inmediatamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallarle el orden a esta matriz. Y nos damos cuenta que tiene 1, 2 y 3 filas, por lo cual yo coloco 3 filas en este caso. Y cuento las columnas, que son las verticales, 1, 2 y 3 columnas, por lo cual coloco que tiene 3 columnas. Y como pueden ver en este caso, nos estamos dando cuenta que esta matriz tiene un orden 3 por 3. Es decir, que claramente el orden de esta matriz es mayor que 2 por 2. No puede ser igual a 2 por 2 porque si fuera una matriz 2 por 2 estaríamos trabajando en el caso especial. Entonces, en este caso, que son los casos generales, las matrices deben ser mayores que 2 por 2. En este caso, logramos el objetivo que es una matriz 3 por 3. Ya teniendo esta matriz 3 por 3, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con el procedimiento de los 4 pasos que ya se les envió a ustedes en, digamos, en el material que ustedes ya deben tener copiado en su cuaderno. En este caso, vamos entonces con lo que es el paso número 1, que es el que tienen ustedes en el material. El paso número 1, digamos que hay que llevarlo con, con discreción para no equivocarnos en la interpretación de lo que dice el paso 1. Resulta que el paso 1 nos dice que se copia la matriz inicial 2 veces. Entonces, luego de eso, nos dice que y en cada una se debe duplicar todas las filas menos la última debajo de la matriz. Entonces vamos a ir haciendo todo eso que nos dice en el paso 1, vamos a irlo haciendo, paso a paso, o cada cosa, en orden, para no cometer ninguna equivocación. Lo primero que nos dice el paso 1 es que se copia la matriz inicial 2 veces. Vamos entonces a hacer eso en el paso 1. Copio la matriz inicial, que es la matriz B, la copio 2 veces. Aquí copio la primera, que sería menos 1, 2, 3. En este caso, menos 4, 5, menos 6. Aquí colocamos 7, menos 9 y aquí 8. Aquí ya la copié una vez, pero a mí me dicen que la tengo que copiar 2 veces, entonces voy a copiar la segunda vez acá al lado. B es igual y coloco tal cual mi matriz como está. Menos 1, 2, 3, negativo. En este caso, menos 4, 5, menos 6, aquí 7, menos 9 y aquí el 8. Como pueden ver, ya he copiado la matriz inicial, que es la matriz B, ya la he copiado 2 veces en el paso 1. Entonces el paso 1 me dice, se copia la matriz inicial 2 veces y cada una
y en cada una, dice el paso 1, en cada una se debe duplicar todas las filas menos la última debajo o en la parte de abajo de esa matriz. Entonces, vean lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que en estas matrices que yo dupliqué, o que yo copié dos veces, mejor dicho, en estas dos matrices debo duplicar todas las filas menos la última. Recuerden que las filas son las horizontales. Entonces, en este caso simplemente voy a duplicar la primera fila y la segunda fila, pero la única que no voy a duplicar es la tercera. Entonces, en este caso, voy a duplicar esta primera fila y esta segunda fila en la parte de abajo de esta matriz, y lo mismo voy a hacer con esta otra matriz. Voy a duplicar la primera y la segunda porque la tercera se descarta, según lo que me dice el paso 1. Se duplican todas las filas menos la última, debajo de la matriz que tenemos en estudio, en este caso. Entonces, voy a duplicar tanto la primera fila como la segunda fila. En este caso me daría, al duplicarla, sería menos 1. Vamos a colocarlo acá con digamos, copiando esto, sería el menos 1, lo duplico, luego el 2 y el menos 3, que es la primera fila. Luego la segunda fila sería el menos 4, el 5 y el menos 6. Como pueden ver, lo que hice fue duplicar la primera, aquí está, y dupliqué la segunda, y aquí está. No duplico la tercera porque la tercera se descarta. Lo mismo voy a hacer en esta otra matriz que tengo acá. Duplico la primera, que sería menos 1, 2 y menos 3, y duplico la segunda, menos 4, 5 y menos 6. Entonces allí he cumplido con todo lo que me pide el paso 1. El paso 1 lo que me pide es que copie la matriz inicial dos veces, aquí ya la copié dos veces, y en cada una de ellas se deben duplicar todas las filas menos la última. Entonces, en cada una de ellas se debe duplicar todas las filas menos la última. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la última, esta no. Las que se deben duplicar son todas las anteriores. Entonces, ya las dupliqué y las coloqué debajo, que es lo que me dice el paso 1, colocarlas debajo de la matriz. Entonces, ya que lo he hecho en ambas matrices que copié, entonces ahora sí puedo ir al paso número 2. Paso 2 me pide que halle el producto escalar de las diagonales principales. Ahora, ¿por qué yo tuve que duplicar en el paso 1? Porque es la única manera de que las diagonales me queden completas. Que esa es una de las características de lo que son los determinantes. Ahorita vemos cuál es esa característica. Entonces, en este caso, en el paso 2, nos estamos dando cuenta que hay que hallar el producto escalar de las diagonales principales. Y según el procedimiento que ustedes tienen, al hallar el producto escalar de las diagonales principales, hay un paréntesis que dice que se deben multiplicar y sumar las diagonales principales. Eso es algo que está dentro del paréntesis. Y además de eso le dicen usando la primera matriz del paso 1. Entonces, en el paso 2, en este paso 2, se va a usar la primera matriz del paso 1, es decir, toda esta que tenemos acá. Repito entonces el paso, que ya ustedes lo tienen copiado. Se dice que es, en el paso 2 se halla el producto escalar de las diagonales principales, y dentro del paréntesis dice
que se debe multiplicar y sumar las diagonales principales. Y eso se hace usando la primera matriz del paso 1, que en este caso es toda esta matriz. Entonces, vamos a realizar ese paso 1. Resulta que en esa primera matriz, que es esta que tenemos acá, en esta primera matriz hay que buscar las diagonales principales. Y como ya hemos dicho, las diagonales principales bajan de izquierda a derecha. Y no solo eso, sino que además nos dicen que esas inician o salen desde la esquina superior izquierda de la matriz. Entonces vamos a la esquina superior izquierda de la matriz, en este caso es el -1. A partir de allí sale la primera de las diagonales. Entonces sería, en este caso, como va bajando de izquierda a derecha, sería el -1 que se une con el 5 y que además se une con el 8. Aquí hemos hallado mi primera diagonal principal. Además de eso, me estoy dando cuenta que puedo hallar más diagonales principales. La segunda diagonal principal es la que está paralela a ella, pero en la parte de abajo, que sería esta que está acá. La que une el -4 con el -9 y con el -3. Y aquí tenemos mi segunda diagonal, que es la segunda diagonal principal. Y me estoy dando cuenta que hay una tercera diagonal principal, que en este caso es la que une el 7 con el 2 y con el -6. Como pueden ver, en este caso hay 3 diagonales principales. Ahora, ¿cómo yo sé que no hay más diagonales principales? Bueno, porque si yo intento unir el -1 con el 5, me queda incompleta, porque necesita un elemento más. Y si yo intento hacer lo mismo con el 4, pues el 4 queda incompleto porque necesita 2 elementos más. Lo mismo con los que están en la parte de arriba. El 2 con el 6 necesita un tercer elemento, y el 3 también necesita otros 2 elementos más. La característica de las diagonales principales es que son tantas diagonales principales como diga el orden. Como pueden ver, el orden de la matriz es 3 por 3. Si el orden de la matriz es 3 por 3, va a tener 3 diagonales principales. Y por ende, va a tener también 3 diagonales secundarias. Y no solo eso, sino que además de que va a tener 3 diagonales principales, cada una de esas diagonales principales va a tener 3 elementos. Eso es lo que caracteriza el orden. El orden le da, digamos, la característica principal a el determinante. Si el orden es 3 por 3, va a tener 3 diagonales principales y en cada una de esas diagonales van a haber 3 elementos. Como pueden ver, en la primera diagonal principal hay 1, 2 y 3 elementos. En la segunda diagonal principal hay 1, 2 y 3 elementos. Y en la tercera diagonal principal también hay 1, 2 y 3 elementos. ¿Por qué? Porque la matriz es una matriz 3 por 3. Si es una matriz 3 por 3, hay 3 diagonales principales y cada una de esas diagonales principales tiene 3 elementos. También va a tener 3 diagonales secundarias y cada una de esas diagonales secundarias va a tener también 3 elementos. Por esa razón es que era necesario duplicar las filas. Entonces, ya habiéndolas conseguido, hacemos lo que nos dice el paso 2. El paso 2 dice que se deben multiplicar y sumar esas diagonales principales. Entonces, colocamos aquí diagonales principales es igual y empezamos a multiplicar y sumar. Entonces, vamos con la primera. La primera multiplicamos todos sus elementos, que sería entonces el
menos 1 por el 5, que son los que están en la primera, menos 1, 5 y 8, los voy a multiplicar juntos. Menos 1 por 5 por 8. Aquí, entonces ya tenemos lo de la primera diagonal principal. Menos 1, 5 y 8. Menos 1 por 5 por 8. Ahora, como vamos a pasar a la otra diagonal, entonces sumamos. Por eso es que se dice que se van a multiplicar y sumar. Entonces, ya que nosotros hemos colocado la multiplicación de la primera diagonal aquí, entonces ahora vamos con la multiplicación de la segunda diagonal. La segunda diagonal es menos 4 por menos 9 por menos 3. Entonces sería acá menos 4 por menos 9 por menos 3. Esa es la segunda diagonal. Ahora, ya teniendo la segunda diagonal, entonces nos falta la tercera. Y como vamos a saltar a la tercera, entonces colocamos el signo más para poder entrar en lo que son los elementos de la tercera diagonal principal. Entonces acá encerramos entre paréntesis los elementos de la tercera diagonal, que son 7, 2 y menos 6. Entonces sería 7 por 2 por menos 6. O sea, aquí colocamos el menos 6. Como pueden ver, estos tres son el producto, es decir, la multiplicación de la primera diagonal. Menos 1, 5 y 8. Menos 1, 5 y 8 multiplicándose. Luego más, porque se multiplican y se suman, más la segunda diagonal, más la tercera diagonal principal. Entonces, aquí como estamos trabajando diagonales principales, lo que hago es terminar de sacar cuentas en este caso, que sería entonces diagonales principales sería igual, y resuelvo todo lo que está en el primer paréntesis. En el primer paréntesis resulta que tengo acá menos 1 por 5 por 8. Entonces simplemente voy sacando la cuenta primero con los números. 1 por 5 me da 5. 1 por 5 me da 5, por 8 me da 40. Ahora multiplico los signos. Menos por más me daría menos. Y menos por más del 8 me seguiría dando menos. Por esa razón me da menos 40 el primer paréntesis. Luego coloco el más, este más que vemos acá. Más. Ahora vamos a resolver el segundo paréntesis. Sería menos 4 por menos 9 por menos 3. Entonces primero multiplicamos los números. 4 por 9 daría 36. Y 36 por 3 me daría como resultado 108. Entonces en este caso me daría como resultado 108 la multiplicación de los números. Ahora vamos a multiplicar los signos. Menos por menos me daría más. Y más por menos me daría como resultado menos. Entonces el segundo paréntesis me da menos 108 en este caso. Luego vamos con el tercer paréntesis. Coloco el más, que es este más que está aquí, lo coloco y luego resuelvo el último paréntesis. En este caso el último paréntesis me daría como resultado 7 por 2 por menos 6. Entonces aquí sería 7 por 2 me daría 14 por, y multiplico con el 6, 14 por 6 me daría 84 en la multiplicación de números. Entonces, ya habiendo multiplicado 7 por 2, que me daba 14, por 6 me daba 84, ahora multiplico los signos, que sería el más, por más, da más, por menos,
me daría menos. Y ese es el resultado del tercer paréntesis. Luego de eso, entonces, elimino los paréntesis que tengo allí, multiplicándolos con el signo de afuera. Diagonal principal o diagonales principales me daría como resultado acá menos 40, como ese ya no tiene paréntesis, lo dejo igual. Para eliminar el segundo paréntesis multiplico el de afuera por el de adentro. Más por menos me daría menos 108. Y lo mismo hago con el tercer paréntesis. Más por menos me daría menos 84. Y como nos estamos dando cuenta, aquí nos encontramos con que tenemos signos iguales. Menos 40, menos 108 y menos 84. Entonces, como estamos teniendo signos iguales entonces se suman. Y se coloca el mismo signo con el que se está trabajando. Entonces todos estos se suman. Sumo 40, 108 y 84 y me darían como resultado, en este caso, 40 menos, 40, que estoy sumando los números 40, el 108 y el 84 me darían como resultado 232. 232 sería el número que me da por la suma, porque son signos iguales, por la suma de 40, 108 y 84. Ahora, como signos iguales se suman, ya lo sumamos, ahora se coloca el mismo signo con el que están trabajando y todos están trabajando con el negativo, por lo cual el resultado de esta adición da negativo. Ya aquí hemos hecho el paso 2. Ahora viene el paso 3, que se hace, digámoslo así, análogamente que el paso 2, es decir, del mismo modo que el paso 2, pero ahora con las diagonales secundarias. Entonces, vamos con el paso número 3. El paso 3 que dice que se halla el producto escalar de las diagonales, en este caso de las diagonales secundarias. Entonces, según lo que dice el procedimiento que ustedes tienen, en el paso 3 se debe hallar el producto escalar de las diagonales secundarias y le dan el paréntesis. Dice multiplicar y sumar las diagonales secundarias. Y además le dice que se hace usando la segunda matriz del paso 1. Como pueden ver, nosotros en el paso 1 teníamos dos matrices, esta y esta. Pero esta la usamos para hallar las diagonales principales, que fueron las que nos dieron menos 232. Ahora vamos a usar esta para hallar las diagonales secundarias. Entonces, del mismo modo que hicimos las diagonales principales, vamos a hacer las diagonales secundarias. Colocamos acá diagonales secundarias y hacemos exactamente el mismo procedimiento, pero ahora con las diagonales secundarias, obviamente. Según nosotros ya sabemos, las diagonales secundarias suben de izquierda a derecha y empiezan desde la esquina inferior izquierda de la matriz que nos dieron. Entonces, esta es la matriz que nos dieron, que es la matriz B. La esquina inferior izquierda es el 7. A partir de ahí se traza la primera de las diagonales secundarias y como ya sabemos, esas diagonales secundarias suben, por lo cual va a ir desde el 7 subiendo, se topa con el 5 y sigue subiendo y consigue también al 3 negativo. Ahí tenemos la primera de las diagonales secundarias, pero no solo esa, sino que hay más diagonales secundarias. Nos damos cuenta que aquí sale otra diagonal secundaria a partir del menos 1. Entonces sería menos 1 que se une con el 9 negativo y también se une con el 6 negativo. Y ahí tenemos una segunda diagonal secundaria.
Y por último, nos damos cuenta que aquí hay otra diagonal secundaria, que es la que va subiendo desde el menos 4, multiplica al 2, y luego multiplica al 8 positivo. Entonces, allí ya hemos hallado nuestras tres diagonales secundarias. Como ya sabemos, una matriz 3×3, si es una matriz 3×3, tiene tres diagonales secundarias y cada una de esas diagonales tiene tres elementos. Por esa razón es que las demás no se pueden tomar, porque la diagonal que sale de aquí tendría nada más 2 y la que sale de aquí tendría nada más 1. Por esa razón es que los otros números se descartan. A partir de allí voy colocando acá dentro de paréntesis cada una de esas diagonales, multiplicando y sumando. Entonces, multiplicamos la primera diagonal, 7, 5 y menos 3. 7 por 5 por menos 3. Es la primera diagonal. Luego vamos a la segunda diagonal, colocamos el más y escribimos la segunda diagonal. La segunda diagonal sería menos 1, menos 9, menos 6. Entonces aquí escribo menos 1 por menos 9 por menos 6. Esa era la segunda diagonal. Luego coloco el más y escribo la tercera diagonal. La tercera diagonal, en este caso, es menos 4, 2 y 8. Sería entonces menos 4 por 2 por 8. Ya que tenemos eso, es decir, que ya que hemos colocado tanto mi primera diagonal secundaria, segunda diagonal secundaria, tercera diagonal secundaria, entonces lo que tengo que hacer es sacar las cuentas. Diagonales secundarias me dan como resultado, resolvemos el primer paréntesis, 7 por 5 nos daría 35 multiplicado por el menos 3. Entonces sería, en la multiplicación de números nos daría 105 y más por más da más, por menos nos daría negativo el 105. Luego de eso colocamos el más y resolvemos el segundo paréntesis, que sería menos 1 por menos 9 por menos 6. Entonces, menos 1 por menos 9, multiplicamos los números, 1 por 9 nos daría 9, y 9 por 6 nos daría 54. 54 es el resultado de los números. Ahora vamos con la multiplicación de los signos. Menos por menos me daría más, y más por menos me daría menos, es decir que me da menos 54. Luego coloco el más y resuelvo el tercer paréntesis. En el tercer paréntesis multiplico los números primero. 4 por 2 nos daría 8 y 8 por 8 nos daría 64. 4 por 2, 8 y 8 por 8 nos daría 64. 64 es el resultado de los números, pero falta el resultado de los signos. Menos por más da menos, y menos por el más del 8 nos daría menos de todas maneras. Entonces, menos por más da menos, y menos por más nos daría menos. A partir de aquí, seguimos resolviendo lo último que nos queda. Diagonales secundarias nos dan como resultado el 105 se queda tal cual como está, puesto que no tiene paréntesis, y los otros paréntesis los eliminamos. Más por menos me daría menos 54, más por menos me daría menos 64. Luego de eso, entonces lo que tengo que hacer es realizar la adición, y me doy cuenta que todos son signos iguales. Esto es casualidad que todos están dando signos iguales. No siempre van a dar signos iguales allí. Entonces, en este caso, como son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo con el cual se está trabajando. Entonces, si yo sumo 105 más 54 más 64, nos daría como resultado 212.
23. Eso en el caso de los números. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces ya lo sumamos, lo único que nos falta es colocar el mismo signo, que en este caso sería el negativo. Y aquí tendríamos hallado el resultado de las diagonales secundarias, que eran las que estábamos buscando en el paso 3. Ya que nosotros hemos resuelto el paso 2 y el paso 3, entonces vamos con el paso 4, que es el que nos queda por hallar. Paso 4, ya después que hemos hallado el paso 1, paso 2 y paso 3, entonces resulta que el paso 4 lo único que nos pide es que restemos. Entonces, ya en el paso 4 lo que debemos hacer es ya de una vez hallar el determinante, que es todo lo que nos están pidiendo. Entonces sería determinante de, en este caso la matriz se llama B. Determinante de B es las diagonales principales menos las diagonales secundarias. Esta es la fórmula, como pueden ver, es exactamente la misma que en el caso especial. Simplemente sustituyo valores. Entonces acá coloco determinante de B es igual, y aquí realizo las sustituciones. En este caso aquí van, en este paréntesis o dentro de este paréntesis van las diagonales o el resultado de las diagonales principales, luego coloco el menos y luego en este otro paréntesis coloco las diagonales secundarias. Teniendo eso, entonces, al sustituir, me daría como resultado que en este caso sustituimos diagonales principales, me darían como resultado, como lo vemos acá, menos 232. Entonces coloco menos 232 como diagonales principales. Mientras que las diagonales secundarias, como lo vemos acá, diagonales secundarias me daban menos 223. Menos 223. De allí, lo único que me queda es terminar de realizar esa adición. Entonces, determinante de B es igual, elimino el paréntesis, sería más por menos, me daría menos 232, y aquí menos por menos me daría más 223. Y como pueden ver, nos dan signos diferentes. En este caso, signos diferentes se restan, me daría como resultado 9, y se coloca el signo del mayor valor absoluto, que en este caso entonces sería menos 9, y aquí ya habríamos hallado el determinante de la matriz B, que fue la matriz que nos dieron como resultado o como matriz inicial acá en nuestro ejercicio. Entonces el determinante de B es igual a menos 9, que es el número que identifica a la matriz.